Y esta tarde, noche, tengo el honor de presentar al licenciado en teología, pastor también, Marlon Vázquez. Dele un fuerte aplauso a este hombre. Es uno de los mejores licenciados y catedráticos que yo he tenido. ¿Sabe por qué? Porque me ha pasado las materias siempre. No le vayan a preguntar cómo soy como alumno, por favor. Los dejo con él. Dele ahí también. Amén, gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. Qué lindo es poder celebrar el nombre de Cristo, ¿verdad? Es que cuando el Señor está presente, hay fiesta, siempre. Siempre hay fiesta cuando Jesús está presente. Pero ese día se agrega una razón más, 37 años de victoria, de bendición que el Señor les ha dado a todos, los miembros de esta iglesia, al pastor, a la familia pastoral. Ahora, ¿se imagina usted 37 años después a los músicos y al pastor? Porque él dice que otros 37 más y después otros, ¿se imagina 37 años? Todos ellos ya mayores y nosotros todavía jóvenes, sin envejecer. O sea, Dios va a dar más, hasta donde Él quiera. Puede sentarse, hermano y hermana. Gracias por la presentación, por el pastor Elías, que lo conocí estudiando, como él bien lo dijo. No es cierto que le pasaba las materias, él no se ha dado cuenta que no pasó varias. No. Y es una amistad bien bonita que el Señor nos ha dado. Lo respeto mucho como siervo del Señor, a él también, a su papá que ha dejado un legado muy hermoso acá de servicio al Señor. Y me siento honrado, me siento privilegiado de ser parte de esta celebración. Y voy a compartirles la palabra de Dios conforme el Espíritu Santo me ha dado que les comparta. Quiero darles la porción de la palabra para el día de hoy. Estuve preguntándole al Señor qué predicar, de qué hablar a la congregación, y el Espíritu Santo me ha hallado, estoy seguro de eso, para compartirles la palabra del Señor. Así que, por favor, abra su Biblia en Primera de Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13. Mientras usted lo encuentra, Primera de Pedro 1, 13, quiero decirles que soy siervo del Señor, soy pastor, y yo entiendo cada vez que digo siervo del Señor, entiendo que la palabra siervo significa esclavo, voluntario. Eso es lo que soy del Señor, sirviendo como pastor. Desde mi adolescencia Dios me llamó y me permite servir en el área de San Martín predicando la palabra del Señor. Ya la mayoría lo encontró, ¿verdad? Primera de Pedro 1, versículo 13. Por ahí en pantalla también les va a aparecer algunos textos. Y dice la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora suplico que tu Espíritu Santo nos asista a todos, que tu siervo, Señor, pueda presentar la palabra el día de hoy, y tu pueblo, Señor, pueda recibir, atesorar y poder llevar a la práctica toda la palabra en la cual vamos a reflexionar. Gracias por tu preciosa iglesia, y pongo en tus manos este tiempo de meditación en tu palabra. Gracias, bendito Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse. Vamos ahora a reflexionar bajo el tema la sobriedad de la iglesia ante el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que no debe de perder de vista el pueblo del Señor, es de que Cristo dijo que regresaría.
los ángeles, cuando Jesús ascendió, le dijeron a los varones galileos que estaban viendo: así como lo ven irse, Él va a regresar. Jesús lo prometió, los ángeles lo confirmaron y sus apóstoles lo enseñaron una y otra vez. La palabra de Dios dice claramente que Jesucristo, se va a llegar el momento en el cual la trompeta va a sonar y Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a descender del cielo. Y los que estemos vivos seremos transformados. Y los que hayan muerto en Cristo van a resucitar primero. Ellos hablaron del retorno de Cristo. Es una promesa que está en todo el Nuevo Testamento. El último libro del Nuevo Testamento, en Apocalipsis 22, dice claramente que el Espíritu dice a Jesús: ven, y le pide a la iglesia que diga: ven, y a todo el que oye le dice que diga: ven. Es que toda la Biblia está centrada en la persona bendita y hermosa de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento hablaba de la primera venida de Cristo en carne para sacrificarse por nuestros pecados. El Nuevo Testamento, el tema central es la segunda venida de Cristo, para venir a traer a los redimidos, aquel pueblo por el cual Él murió. Por eso dice claramente Juan capítulo 14, que cuando los discípulos estaban tristes, Jesucristo les dijo: pero yo voy a preparar morada a la casa de mi Padre, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Él les dio esa confianza, les dio esa seguridad. Y en este momento de la historia que vivimos, un momento atípico, una situación como no tiene antecedentes en la historia de la humanidad, en esta situación de pandemia que vivimos, la iglesia debe de levantar el estandarte de que el Señor, a quien nosotros adoramos y por el cual nosotros celebramos, y al que usted le danzaba en esta hora, al que le adoraba, por el cual derramaba las lágrimas, ese Señor va a venir a traer a su pueblo. Y la iglesia debe de levantar el estandarte de que Cristo viene. Pero es necesario tomar en cuenta los consejos del apóstol Pedro. Este versículo que dice, que nos enseña a nosotros de la segunda venida de Cristo, porque la segunda parte lo dice claramente: y esperad la gracia que traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Está hablando de la manifestación de Cristo en el cielo. Para poder ver eso, la iglesia debe de tener una cualidad indispensable que se llama sobriedad. Dice Pedro: ceñid los lomos del entendimiento. Vea que no dice los lomos del emocionalismo, porque el emocionalismo se desvanece, el emocionalismo se acaba, sino que dice el entendimiento. Esa palabra entendimiento habla de convicciones. Y ceñid habla de amarrarse el cinturón, de mantener firme las convicciones que tenemos como hijos de Dios. Y para eso necesitamos ser sobrios. Vamos a ver ahora este mismo versículo para entender esa palabra sobrios en otra versión. Esta versión se llama Nueva Traducción Viviente. Esa no es la que usted tiene comúnmente, Reina Valera 60. Y vea cómo lo han traducido, cómo los traductores nos presentan este mismo texto y esa palabra ser sobrios, cómo lo presentan. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. En lugar de ser sobrio, dice control propio. Vea cómo lo traducen. Sobriedad es control propio, porque alguien que no está sobrio está ebrio. Y el ebrio no tiene control, no tiene dominio propio, ¿verdad? Por eso entonces la palabra dice: debemos de estar sobrios, no descontrolados de nuestras facultades personales. Necesitamos tener control propio. Eso dice esta versión. Y en la misma primera carta de Pedro, en el capítulo 4, usted lo puede leer ahí en su Biblia, y si no le va a aparecer también ahí en pantalla. En el capítulo 4, versículo 7, dice el apóstol Pedro: por tanto, más bien, ¿verdad?
Primera de Pedro 4:7, más el fin de todas las cosas se acercan. Sed pues, ¿qué dice? Sobrios y velad en oración. Otra vez la palabra sobrios. Ahora, le presento ese mismo versículo en otra versión de la Escritura que se llama Reina Valera Contemporánea. Esta versión dice: el fin de todo se acerca, por tanto, pórtense juiciosamente. Ve ahora cómo traduce la palabra sobrio. Significa portarse juiciosamente. La Nueva Traducción Viviente nos dice que debemos de tener control propio. Vea cómo vamos entendiendo entonces la palabra sobrio. Control propio, juicio favorable, juicio correcto de lo que nosotros vemos, de la situación que vivimos. En Primera de Pedro capítulo 5, si usted lo puede ver ahí en su Biblia también, es un versículo bien conocido, el versículo 8, Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro otra vez dice: sed sobrios. 3 veces en la primera carta Pedro dice: sed sobrios. Le está hablando a una iglesia que estaba padeciendo, a una iglesia que estaba sufriendo, a una iglesia que estaba en dificultades. Y por eso le dice: sed sobrios, porque a veces las aflicciones de la vida nos descontrolan. Fíjese cómo perdemos el juicio con las aflicciones de la vida, que yo he oído hermanos de la iglesia donde yo sirvo que me dicen: pastor, yo ya no quiero ir a la iglesia. ¿Y por qué no quiero ir a la iglesia? Porque tengo muchos problemas. Eso es perder el juicio. Le voy a decir por qué. Porque es como el enfermo que dice que no quiere ir al médico, que no quiere ir al hospital porque está enfermo. ¿Le encuentra lógica a usted a eso? ¿Le encontraría lógica a usted a aquella persona que dice: yo no me tomo el medicamento porque estoy enfermo? No, lo lógico es que si yo estoy enfermo me tomo el medicamento. La iglesia, cuando sufre, debe de buscar más a su Dios y mantener firmes sus convicciones doctrinales. Este mismo versículo, en otra versión de la Escritura, se lo voy a presentar, ahí en pantalla le va a aparecer. Reina Valera Contemporánea es la versión de 1 de Pedro 5:8. Dice: en lugar de ser sobrios, note por favor, le he subrayado ahí en amarillo. En lugar de ser sobrios, dice: sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. En lugar de ser sobrios, dice: sean prudentes. Entonces, ¿qué significa ser sobrios? Ser sobrios significa tener control propio. Por ahí le va a aparecer en pantalla. Tener control propio. Ser sobrio significa capacidad de entender, capacidad de emitir juicios de valor en medio de una situación. Actuar con prudencia en cualquier situación, eso significa ser sobrios. La iglesia en este tiempo debe de ser sobria. Si el mundo se descontrola, usted y yo tenemos al Espíritu Santo que nos da dominio propio y debemos de mantener el control, la sobriedad, las convicciones. Debemos de mantener los principios doctrinales firmes. Que nada ni nadie nos mueva de los principios doctrinales. Cuando el apóstol Pedro entonces dice: sed sobrios, está diciendo: tengan control y no se salgan del camino. Cuando él les dice: sean sobrios, está diciendo: pidan al Señor entendimiento, capacidad de discernir para entender la situación que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo. Pidan al Señor prudencia para actuar de la manera correcta. No se arrebaten, no vayan a dar un mal paso. Mantengan siempre las convicciones doctrinales en su fe. Que su fe no vaya a menguar, que su fe no se vaya a desviar. Sed sobrios. Como me dijo el pastor que tenía 2 horas para predicar, esta es la introducción del mensaje.
sed sobrios. Entonces la iglesia, siguiente diapositiva, la iglesia debe mantener su esperanza en el regreso de nuestro Señor. Y hay algo muy importante que necesitamos nosotros para mantener ese regreso vivo en nuestra vida. Saber lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Le voy a invitar a verlo ahí en su Biblia. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 3. Si usted lo tiene, me acompaña ahí en la lectura con su vista. Yo se lo voy a leer. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué significa esto? El día del Señor, dice, no está cerca. ¿Qué es el día del Señor? Cuando estudiamos las Escrituras, el día del Señor es el día del juicio. Hay otros elementos más en el día del Señor, pero el día del Señor se caracteriza por la gran tribulación que el mundo va a padecer como juicio directo del que está sentado en el trono. Porque vendrá una hora donde Dios va a probar al mundo entero, y ese es el día del Señor. Y Pablo le dice a la iglesia, les están enseñando que el día del Señor está aconteciendo en este momento. ¿Saben por qué la iglesia de Tesalónica estaba siendo enseñada así? Porque estaban muriendo muchos siendo perseguidos por el evangelio. Y la iglesia de Tesalónica estaba sufriendo demasiado. Entonces los hermanos estaban diciendo, ¿será que ya estamos en los tiempos de juicio? Y Pablo viene a corregir y le dice, no, amada iglesia, el día del Señor, el juicio, no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, el anticristo. El juicio mundial no va a acontecer sin que antes aparezca un gobernador mundial. Así que ellos debían de estar tranquilos. Aunque la situación era difícil, no era el tiempo de la gran tribulación todavía. Yo no sé ustedes, pero cuando empezó esta situación de la pandemia y la cuarentena acá en el país y los muertos que se veían por grandes cantidades en todas partes del mundo, la gente decía, ¿será que ya estamos en la gran tribulación? Y algunos decían, estamos en principios de dolores, estamos sufriendo ya. Pero la palabra de Dios, hermano, nos enseña a nosotros de que cuando vengan esos juicios va a aparecer un hombre que va a gobernar el mundo con el poder de Satanás. Ese hombre es el anticristo. Pero también la Biblia nos enseña algo. Antes que este hombre aparezca, debe de ser quitado de en medio. ¿Y quién lo detiene? El Espíritu Santo de Dios a través de la iglesia. Mientras la iglesia esté presente en el mundo, el hombre de pecado no puede aparecer. Por lo tanto, la iglesia debe de estar entendida, debe de estar sobria, alerta de lo que se oye por ahí, de las voces que están enseñando doctrinas equivocadas, y debemos mantener nuestros principios. Jesucristo va a regresar por nosotros, y cuando Él regrese va a comenzar esos juicios sobre el mundo entero. Por ahora, hermano y hermana, el Espíritu Santo sigue estando en medio de nosotros, diciéndonos que la iglesia no ha sido levantada todavía y que el anticristo no puede aparecer. Es ese Espíritu Santo que se mueve, el que se movió mientras alabábamos al Señor. Esa es la señal, ese es el sello de que el Señor todavía no ha venido a traernos. El apóstol Pablo habló de arras, de garantías, como las garantías que se le daba a una mujer, a una doncella, que
contraía compromiso de matrimonio con su novio. El novio le dejaba unas monedas o algo preciado en concepto de arras, en concepto de garantía que él iba a cumplir esa promesa. El Señor ha dejado a la iglesia el Espíritu Santo en concepto de arras, en concepto de garantía de que el Señor todavía no ha cumplido su promesa, pero la va a cumplir en cualquier momento. Así que Pablo dice algo interesante en el versículo 2 de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, que nada los mueva de sus convicciones doctrinales. La iglesia hoy puede decir ven al Señor. Puede decir la iglesia ven. Eso es lo que se nos pide en Apocalipsis 22. Eso no debe de ser quitado de nuestras convicciones. Jesucristo aparecerá en cualquier momento por nosotros para librarnos de la gran tribulación. ¿Y qué es la gran tribulación? Por favor, muestren la siguiente diapositiva, o no sé si era la anterior creo que era. Quiero mostrarles ahí una imagen de la gran tribulación. Antes de esa, la gran tribulación, ¿qué es? Hay una imagen por ahí. Bueno, ya estamos como el que le maneja la situación ahí al que sale en cadena nacional. No, yo me equivoqué tal vez. Pero por ahí hay una imagen, hay una diapositiva que tiene la gran tribulación. La gran tribulación, hermanos, es un tiempo, es un periodo de tiempo que abarca 7 años de juicio. Y en esos 7 años de juicio, el Señor va a derramar su ira. Y Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 18 nos narra los juicios que van a venir. A veces cuando nosotros le decimos a la iglesia que nosotros vamos a ser librados de la gran tribulación, parece que lo tomamos como algo sencillo, como algo que solo se oye y uno se alegra, pero porque no entendemos el concepto de gran tribulación. Y la Biblia habla claramente. La Biblia dice que nosotros no hemos sido puestos para ira, sino para salvación. La Biblia dice claramente que Él nos va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Eso dice Apocalipsis 3:10. Y la Biblia enseña de que la gran tribulación va a ser para el pueblo de Israel y no para la iglesia. Nosotros vamos a ser librados de la gran tribulación. Eso lo enseña claramente la palabra de Dios. Pero ¿qué es la gran tribulación? Vamos a ver si logran pasar ahí por donde está la parte de los sellos. Por favor, pasemos toda esta parte. Y por favor les pido que busquen en su Biblia Apocalipsis capítulo 6, solo para darle una muestra de lo que será la gran tribulación de la cual el Señor quiere librarnos. Muy bien, ahí vamos a utilizar después de esa diapositiva en adelante las imágenes que están ahí. Vean su Biblia Apocalipsis capítulo 6, por favor. En Apocalipsis 6 dice que había un libro lleno de sellos y no había nadie que fuera digno de abrir ese libro. Apocalipsis 5 dice que se presentó por ahí un cordero como inmolado, que era digno, y todos cantaron: tú eres digno de abrir los sellos, Señor. Así que en el capítulo 6 comienza ese cordero a abrir cada uno de los sellos, y dice el versículo 2 de Apocalipsis 6: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El primer sello es cuando aparece un jinete de un caballo blanco que sale venciendo y para vencer. ¿Quién es ese jinete? Es el anticristo, representa al anticristo, a un gobernante mundial que viene supuestamente a resolver los problemas de la humanidad, problemas políticos, problemas económicos, problemas sociales, problemas de toda índole. Él viene con una respuesta
Por eso viene venciendo y para vencer. Así que el versículo 2 habla de la venida del anticristo. La gran tribulación va a comenzar con el aparecimiento de un gobernante mundial que la Biblia llama anticristo. Hombre de pecado, hijo de perdición. Ahora veamos el segundo sello, porque solamente quiero mostrarles nada más una parte, los titulares de la gran tribulación. El segundo sello, en el versículo 3, dice que cuando se abrió el segundo sello salió otro caballo, pero ahora un caballo de color bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. O sea, viene una guerra universal, viene una guerra social que estará controlada por la misma presencia de Satanás. La iglesia ya no va a estar aquí. Es por eso que no va a haber sal en la tierra, porque nosotros somos la sal, lo que le damos sabor a la sociedad, a la humanidad. Así que al quitar la sal, al quitar la iglesia, va a haber mucho derramamiento de sangre por causa de conflictos armados entre los seres humanos. Si lo que está sucediendo ahora asusta, lo que va a suceder en la gran tribulación aterrorizará a la humanidad entera. Veamos el tercer sello, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El encarecimiento de la canasta básica y la gran escasez que va a venir al mundo en la gran tribulación provocará todavía índices más altos de mortandad, guerras por todos lados y una escasez de alimento, y el encarecimiento de los alimentos en ese tiempo complicará más la situación. Y solo para que vean una probadita, estos utensilios que nosotros tenemos ahora, ¿cuánto valían cuando comenzó la cuarentena y se obligó a usarlos? ¿Cuánto valían? Ajá, 2, 3, 5, 6, 7 dólares. ¿Cuánto valen ahora? $1, 2 coras por ahí en la cachada. ¿Qué pasa cuando hay una emergencia? ¿Qué pasa cuando sucede algo así? Se van arriba los precios. ¿Qué pasa si hay escasez de frijol? Se van arriba los precios. Si hay escasez de maíz, se va arriba el precio. En el tiempo de la gran tribulación habrá encarecimiento como nunca lo ha habido de todo lo que el ser humano consume diariamente. Veamos el siguiente sello, el cuarto sello. Dice el versículo 7 que cuando abrió el cuarto sello se oyó una voz que decía: ven y mira. Y dice el 8 que miró, y resulta ahora un caballo de un color distinto, un caballo amarillo, dice el versículo 8, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, el lugar de los muertos, le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ese color amarillo que aparece ahí en la escritura, en el idioma original del Nuevo Testamento, es color pálido, es un color de muerte, porque habrá pestilencias que van a venir todavía agregadas. Todo tiene relación con lo demás: la guerra, el encarecimiento de los productos, las enfermedades, la muerte, como esto, todo entrelazado. Va a ser a nivel mundial y a niveles como nunca la humanidad los ha experimentado. Pero la iglesia ya no va a estar ahí. No es lo mismo decirle que el Señor nos va a guardar de la gran tribulación a darle una cucharadita de lo que va a ser la gran tribulación, porque todos los capítulos hasta el 18 del Apocalipsis nos habla de lo terrible que va a ser la gran tribulación. La gente va a desear morirse y va a haber un momento en el cual el Señor no va a permitir la muerte durante 3 meses, sino que la gente va a sufrir del dolor de las enfermedades. Los poderosos van a desear que
encima, de la desesperación, del caos que se va a dar, y se va a desatar un ejército demoníaco que nunca se ha visto en la historia. Apocalipsis 9 nos habla de eso, de presencia demoníaca horrible en toda la tierra, el anticristo gobernando, el falso profeta dirigiendo la adoración al anticristo, el caos mundial en la política, en lo social, en la seguridad, en la salud, en todas las áreas del mundo, colapsado totalmente el planeta Tierra en la gran tribulación. Pero la iglesia va a ser librada y no va a estar ahí. ¿Y todo por qué? Porque hemos creído y tenemos la esperanza en el retorno, en la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Alabado sea el Señor. Venga lo que venga al mundo ahora, si viene un rebrote, si viene una segunda ola, si viene una tercera ola, venga lo que venga, mientras la iglesia esté en el mundo, todavía no comienza la gran tribulación, porque hay promesa que vamos a ser guardados de ella. Entonces los titulares de la gran tribulación, continúen con la diapositiva, los titulares de la gran tribulación, ahí sigamos pasando las partes de la diapositiva, son las siguientes: falso Cristo, guerras, hambres, pestes. Ustedes, bueno, algunos quizá trabajan en algún noticiero bueno, vemos noticias la mayoría. ¿Qué dan al principio los noticieros? Los titulares, ¿verdad? Estos son los titulares de esta edición. Estos son los titulares de la edición de la gran tribulación de 7 años de juicio que vendrán sobre la tierra. Los titulares son: falso Cristo, guerras por todos lados, hambres y pestes. Justamente lo que dijo Jesús en Mateo 24. Jesucristo lo dijo claramente, pero ¿sabe qué dijo Jesús? Volvamos al anterior. Jesús dijo, todo esto será principio de dolores, dice Mateo 24, versículo 8. O sea que lo que les he anunciado ahorita es el principio de dolores. En este momento no estamos en los principios de dolores todavía. Si esto es desesperante, imagínense cuando comience lo verdaderamente desesperante en el mundo. Razón tuvo Jesús de decir, ahora sí veamos, razón tuvo Jesús de decir de que entonces habrá, y esto fue lo que dijo Jesús literalmente, Mateo 24, 21, habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. De eso es que el Señor quiere librarle a usted y a mí. Se siente afortunado usted de ser hija, de ser hijo de Dios. Dele un aplauso a Jesucristo si se siente afortunado. Gloria a Jesús. Como nunca la ha habido, dijo Jesucristo, que será esta gran tribulación. ¿Cuál debe de ser entonces la postura de la iglesia en este momento? Voy ya aterrizando en el mensaje. ¿Cuál debe de ser la postura de usted, de mí, en este momento? Debemos mantener la sobriedad, ¿verdad? Por eso Pedro tenía toda la razón cuando decía: sed sobrios, sed sobrios, sed sobrios. Tengan control propio, sean prudentes, seamos inteligentes, estemos alertas, porque estamos viviendo momentos cruciales. Este momento que estamos viviendo, este momento preciso, ha servido para que la fe de muchos crezca, pero también ha servido para que muchos se hayan retirado, se hayan enfriado, se hayan apagado, hayan visto otra cosa, perdieron la sobriedad y les dijeron: aquí te vamos a ayudar, aquí puedes confiar con nosotros, y se fueron del camino seguro de nuestro Señor Jesús. No se trata de una denominación, no se trata de Misión Cristiana Rey de Reyes, no se trata de Príncipe de Paz, no se trata de Asambleas de Dios. Se trata de una persona, del Hijo del Altísimo, del único capaz de darnos seguridad y guardarnos de lo que viene al mundo entero.
Se trata de mantener firme nuestra confianza en Él. Eso es ser sobrio. Por nada del mundo deje de congregarse. Y si no lo quieren dejar entrar, presione al pastor. Presione a los que registran. No se dé por vencido. Siga adelante, alimente su fe. Las transmisiones en Facebook no se las pierda. Las enseñanzas en línea no se las pierda. Cualquier oportunidad de alimentar su fe, aprovéchela, aprovechémosla para mantenernos sobrios en ese momento. Les voy a definir la respuesta a esta pregunta de la siguiente manera. Por favor, la siguiente. ¿Cuál debe ser la postura de la iglesia? En primer lugar, la iglesia debe estar agradecida por lo que el Señor le ha dado, por las promesas que tenemos, hermano. Estamos agradecidos porque Él nos va a liberar de la ira venidera. Estamos agradecidos porque Él nos incluyó en un pueblo al cual Él dijo: yo voy a venir por ustedes. Debe de estar agradecida la iglesia de que el Señor nos permita vivir este tiempo y estar reunidos adorando y glorificando su nombre, porque hay otros que ya no tienen esa posibilidad. Y nosotros estamos aquí todavía para experimentar esta fe. En segundo lugar, la iglesia debe de temer. La iglesia debe de temer a Dios. Y cuando hablamos de temer a Dios, estamos hablando de respetarlo, de honrarlo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La iglesia debe de temer. ¿Qué significa temer? Vivir en santidad. Yo el domingo predicaba sobre la santidad a la iglesia. Yo pensé que iban a rechazar con sus actitudes o quizás con su indiferencia al mensaje, pero todo lo contrario. Los hermanos estaban alegres de oír un mensaje de santidad. ¿Sabe qué es santidad? Santidad es ser exclusivo para Dios. Eso es santidad. Santidad es ser exclusivo. Yo no me mezclo porque soy exclusivo. Yo no sigo allá porque soy exclusivo de Él. Eso es vivir en santidad y eso es temor. La iglesia debe de vivir en temor a Jehová. En tercer lugar, la postura de la iglesia debe de ser deseo de evangelizar. Este es el momento, aprovechemos. Hay gente necesitada de la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor nos encerró en nuestras casas a los pastores y a las iglesias? Para que pudiéramos llegar más allá de las cuatro paredes. Porque nos enamoramos tanto de reuniones como esta que se nos olvida que allá afuera hay gente perdiendo su alma eternamente y no evangelizamos, no les presentamos el mensaje de salvación. La iglesia es ahora cuando debe de activarse en el evangelismo. Es ahora cuando deben de decirle: resérveme 3 cupos porque voy a llevar 2 amigos este domingo para que oigan la palabra. Los voy a convencer con la ayuda del Espíritu Santo. Les voy a insistir, les voy a persuadir para que conozcan las buenas nuevas de salvación. Este es el tiempo de levantarnos y evangelizar con más pasión. En cuarto lugar, la iglesia debe, además de agradecer, temer, evangelizar, velar y ser sobrio. Debemos de ser sobrios en este momento y estar alertas. El enemigo anda alrededor buscando a quien devorar, destruir, apartarla, desmotivarle, desanimarle, ponerle cualquier cosa. Mire, el diablo es astuto. Cualquier cosa para que usted deje de servir, para que usted deje de congregarse, cualquier cosa. Cualquiera. Sí, mire, ¿cómo son tan descuidados que se les arruinó allá algo? Qué descuidados son aquí, me voy para otra iglesia. Se rajó aquí el piso, me voy para otra iglesia. No me saludaron, me voy para otra iglesia. No me gustó el sonido, me voy para otra iglesia. Pues yo no tengo problema porque soy invitado, ya no me van a ver, pero puede decir: no me gustó tampoco el invitado, ya no vuelvo a llegar. Cualquier cosa el enemigo lo va a dirigir para que usted se desanime y pierda el control, pierda la sobriedad. Nosotros debemos de tener puesta la mirada en el que está ahí arriba, en Jesucristo, para no desmayar, para no descontrolarnos. El Señor está con nosotros para que mantengamos la cordura. Agradecidos estamos.
vivamos con temor, evangelicemos, velemos y seamos sobrios. Ese es el mensaje que el Espíritu Santo les trae en esta hora. Póngase de pie, por favor, hermano. Póngase de pie. Oh, Ramaisika, Ramaikando, Sorobasta. El Espíritu Santo está aquí para dar fuerzas. El Espíritu Santo está aquí para dar sobriedad. Es sacando Rima y Sorobacay Sinama. No hay nadie como el Señor, y a dónde iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿Hacia dónde dirigiremos nuestra vista, Señor, si no hay otro lugar donde poder estar seguros más que en tus brazos, Señor? Agradecidos estamos por tus promesas y decimos en esta hora que creemos en que tú tienes el control siempre de todo en nuestra vida. Necesita oración urgente. Pase al frente, por favor. Ya sea por sanidad, por fuerzas espirituales, por situaciones complicadas quizás en su vida, yo no sé. Pero si alguien necesita oración en esta hora y no puede pasar al frente de ahí donde está, quiero ministrar unos 2 minutos, unos 5 minutos su vida, porque el Espíritu Santo no se equivoca al enviar una palabra fresca. El Espíritu Santo no se equivoca al dirigirse a su pueblo. En Samaro Kiramaisi. Oh, Señor, tú conoces a los que están acá al frente en primer lugar. Señor, tú sabes, Rey de Reyes. Eso aquí, tú sabes. Sobre cada uno, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, suplico la unción y la gracia de tu Espíritu Santo. No hay nada, Señor, que pueda dar más fuerzas que tu palabra y tu Espíritu Santo. Orando en cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Tú sabes, Señor bendito, la necesidad que hay, Santo. Tú no te equivocas, Rey de Gloria, y vienes ministrando y obrando sanidad y bendición, Padre Santo. El poder de tu Espíritu Santo es el que da ánimo y levanta. Porque no hay nada ni nadie, Señor, que pueda estorbar la bendición que tú vas a dar, Padre. La fuerza, Señor, la gloria tuya se derrama sobre tu pueblo, sobre esta vida, Señor. Porque no hay nada ni nadie como tú, Padre. Y yo te suplico, Rey de Gloria, que tú ministres y llenes. Que la unción de tu Espíritu Santo obre, Señor, en esta vida. Y vengas obrando un milagro que necesita, que haya testimonio, Señor, de tu presencia, obrando a favor de tu pueblo, Rey de Gloria. Señor, la llenura de tu Espíritu Santo, el mover de tu mano, Señor. Tú estás obrando, siempre estás obrando, aunque no sabemos, Señor, aunque no vemos, no entendemos, pero la gracia tuya se está moviendo siempre en nuestra vida. Tú estás obrando, Señor, siempre glorificándote en nosotros, Señor, y dando respuestas a nuestra vida. Santo Rey, tú eres lindo, tú eres maravilloso. Respiro. Gloria, honra tu nombre.
tan cierto como la mañana La respuesta, se Padre, levanta. la respuesta, Señor, y tu pueblo sepa que Tan cierto que cuando le la hablo, mamacita, la vacante. Oh, Santo Rey, tu presencia en nosotros, Señor. Dios Está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, soy tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Espíritu Santo, glorifícate en nosotros, Señor. Quietud. La respuesta tú la das en la oración. Velad, sed sobrios y orad, dice tu palabra, esperando tu regreso, Señor, y sabiendo que tu Espíritu Santo está obrando y ministrando a tu pueblo siempre. Gracias, Rey de Gloria, te amamos y te bendecimos. Glorificamos tu precioso nombre, Santo. Hay respuestas que tú das, Señor. Oh, te alabamos, Jesús. Siga orando, iglesia, un momentito más. Quiero preguntar si hay alguna persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, que no se ha arrepentido de sus pecados, que quizás vino hoy necesitando y de reconciliarse con el Señor. Si hay una persona aquí que quiere recibir a Cristo en su corazón, por favor, en señal de que lo quiere hacer, levante su mano. Yo voy a entender que usted quiere recibir a Cristo en su corazón o quiere reconciliar con el Señor. Si ese es su caso, levante su mano para reconciliar con Dios, pedirle perdón o recibir a Cristo en su corazón. Los servidores conocen las personas. Si hay alguna persona, algún amigo, alguna amiga, acérquense y hágale el llamado a reconciliar o entregar su vida a Jesucristo. Por aquí hay un joven, gloria a Dios, que va a reconciliar. Si hay alguien más que se siente alejado de Cristo y que quiere reconciliarse con el Señor, aún de los que están acá al frente, o quiere entregarse por primera vez a Jesucristo, esta es la oportunidad de recibir perdón y de entrar en un nuevo comienzo con Jesús. Hay dos personas que yo veo acá. Si hay alguien más que quiera reconciliar o entregar su vida a Jesucristo, este es el momento para hacerlo. Yo quiero orar específicamente por estas dos personas y voy a dejar al pastor para que ore acá con el pueblo, con ustedes. Yo quiero orar por ellos, por ese reconcilio que se hace delante de Él. Si hay alguien más, este es el tiempo. Pase al frente. Esta es la oportunidad. O levante la mano ahí para yo conocer que usted va a entregar su vida al Señor o va a reconciliar. Gloria a Jesús. Así como está con sus ojos cerraditos, le pido que permanezca así. Vamos a dar gracias a Dios por esa palabra que Él ha traído a nuestras vidas. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Eterno Dios, Dios eterno, Dios soberano, Dios de gracia, Dios de poder. Gracias, Señor, por esta palabra que has traído a nuestras vidas. Gracias, Señor, por recordarnos que somos hijos tuyos, pero que también debemos de velar
de permanecer sobrios delante de ti. Señor, gracias porque tú has usado a tu siervo. Gracias, Señor, porque ha traído esa palabra que fresca nuestras vidas. Señor, asimismo te pido, Padre eterno, que bendigas, Padre, la vida de cada uno de los hermanos y hermanas, varones y mujeres esforzadas y valientes que tomaron cita, Señor, esta tarde para encontrarse contigo en este lugar. Señor, te pido que les bendigas, que les guardes, que los acoraces, que tu favor esté con ellos, Señor eterno. Que de día y de noche tu presencia, Señor, inunde seguridad, paz, gozo en ellos. Señor, gracias, Padre, por todos los que se han hecho presentes. Tú conoces las peticiones de sus corazones. Solamente te pido, Padre, que esta tarde sea una tarde de victoria, en la cual ellos vean tu gloria, en la cual ellos vean tu poder, Señor. Aquellos que venían cansados, atribulados, sin fuerzas, agotados, Señor, esta noche se vayan plenamente en ti, con fuerzas nuevas. Esta noche se vayan, Señor, sabiendo que tú estás a su favor, que tú estás con ellos, que tú no los has dejado solos, que tú no los has abandonado. Aquellos, Señor, que en esta noche se creían indignos porque cometieron un error, Señor, porque se volvieron en contra de ti, Señora, esta preciosa noche puedan llevarse esa seguridad que tú eres el que les bendice, Señor, que tú eres el que con tu diestra los ha sostenido. Y que esta noche, Señor, cada uno de los que nos encontramos en este lugar se puedan sentir amados, queridos por ti. Tu palabra dice que tú no menosprecias un corazón humilde delante de ti, un corazón que reconoce el error, un corazón, Señor, que reconoce que necesita de ti. Tú no le menosprecias, tú no le echas fuera. Señor, gracias, Padre bendito, por esta semana de victoria, por de poder que tú has de hacer conforme a lo que tú ya has establecido, Señor, para cada vez que nos encontramos en este lugar. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Asimismo, Señor, te pido que bendigas también las ofrendas y los diezmos, que multipliques al 100 por 1 aquel que con alegría y con gozo da lo que a ti te pertenece. Señor, no quedarán avergonzados, sino que tu mano de poder los sostendrá. En tu nombre santo, eterno Dios. Amén y amén.